Hola, hola a todas, hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión del segundo ciclo de citas con el conocimiento. Este ciclo va a ser en paralelo con nuestro ciclo del romance con el conocimiento que lleva por título La Tierra, el máximo amor de los guerreros. Em, Vamos pues, sin más preámbulo, a comenzar con una breve introducción y un muy breve repaso de lo que hicimos en el ciclo anterior. Todos estos ciclos de las citas con el conocimiento van a estar vinculados, no va a haber una separación eh, clara de temas como en el caso del romance con el conocimiento. Sin embargo, los temas que veamos aquí van a ser abordados, como hemos dicho, de manera tangencial en el romance con el conocimiento. El orden que llevan, pues, es diferente y se puede considerar como un gran ciclo al que estamos dividiendo por razones logísticas a fin también de emparejarlo con los ciclos del romance con el conocimiento. Dicho lo cual, podemos entonces hacer este breve repaso para quienes asistieron al ciclo pasado y también para quienes no asistieron, de manera que tengan más o menos una idea de lo que estamos haciendo aquí y de lo que hemos visto hasta ahora. No lleva una secuencia lineal necesariamente, pero sí están más vinculados los temas y los procesos directamente que en el caso del romance con el conocimiento. Entonces, también por eso es bueno hacer este repaso. En el ciclo uno, entonces, vimos que estamos planteando el objetivo de aprender por el deleite de aprender, como es nuestro propósito también en el romance con el conocimiento. Nada más que aquí estamos yendo muy a fondo y muy a detalle en todos los temas que abordamos. Una vez establecido este objetivo de aprender por el gusto de aprender, revisamos los conceptos de la polimatía en contraposición, por ejemplo, al de la hiperespecialización. Y vimos que gran parte de los desafíos que enfrenta la raza humana en estos momentos vienen de la hiperespecialización y de su origen moderno en la revolución industrial. Revisamos algunas figuras de la polimatía o del generalismo, como también se le llama, y tomamos como punto de partida, a pesar de que vimos también figuras del Renacimiento, desde luego, a la obra de Richard Buckminster Fuller, que es el creador de conceptos como la tensegridad, el que popularizó también el concepto de la sinergia en el siglo XX y que tuvo muchísimas contribuciones al respecto. Era un polímata, hecho y derecho, y también una persona que nos inspira en estos momentos como punto de partida, que no es que sea más importante o menos importante que otros, sino que es ideal para tomarlo como tal. También vimos o revisamos el concepto y pusimos a prueba la idea de que para obtener el conocimiento en determinada área, cualquiera que sea, se necesitan muchísimos años de experiencia previa porque cada área tiene un secreto celosamente guardado por algo. Y vimos que de ninguna manera era así. Citamos a Orson Welles, el director del Ciudadano Kane, que logró hacer esta película clásica sin saber absolutamente nada de cine y aprendió cosas, las cosas fundamentales que aparentemente, repito, eran un misterio, un gran secreto en el curso quizá de unos días, ¿no? Entonces, este es el punto de partida también estratégico que estamos siguiendo con la propuesta de utilizar algo que se llama la saturación. Y la saturación en este caso tiene que ver con presentar datos, información de manera continua y constante, no con el propósito de que los entendamos todos, sino con el propósito de que algo en nosotros absorba dicha información y la almacene. Esta información se almacena en partes quizá inconscientes por el momento, pero después surge en el momento que se necesita. Entonces, en lo que nos enfocamos y lo que estamos buscando todo el tiempo son como pequeñas joyas de datos y de conocimiento, de información
que nos sirven como un excelente punto de referencia básico, fundamental, a fin de después cada uno de nosotros explorar aquello que le llama la atención. Todo en este ciclo, todo en estos ciclos, tiene que ver con aquello que nos apasiona, porque recordemos que estamos aprendiendo por el deleite de aprender. Entonces, la sugerencia fue que todos tuviéramos una hoja de papel y una pluma, un lápiz a la mano para apuntar aquellos nombres o fechas o datos que nos llamen más la atención, a fin de que durante la semana, entre una sesión y la otra, podamos nosotros, por cuenta propia, investigar y profundizar más en ellos. Repito, por el simple gusto de hacerlo, por el simple gusto de aprender. Bajo la premisa también esto de que no importa qué tan lejos, entre comillas, lleguemos, lo que importa es que cada ratito que le dediquemos a esto, por el gusto de hacerlo, no nos cansamos de insistir en ello, implica que vamos a saber más hoy que lo que sabíamos ayer al respecto. Y eso ya crea una plataforma a partir de la cual podemos seguir profundizando y diversificando nuestro conocimiento de la manera en que queramos. Y eso nos acerca a la práctica, pues, de la polimatía. Nos acerca a algo que, en nuestra opinión, es nuestra naturaleza, porque somos seres con una gran curiosidad. Todos tenemos las capacidades necesarias, naturales, de inteligencia, para embarcarnos en el emocionante camino del conocimiento, en el emocionante camino, en este caso, del conocimiento diverso y rico en posibilidades. Y justamente reclamar aquello que nos ha sido robado por los procesos de socialización, que es el gusto por aprender. Y se aprende más usando al disfrute como motor, desde luego, que de ninguna otra manera. Lo que pasa es que tenemos que despojarnos de ciertas ideas preconcebidas que nos han sido instaladas en dichos procesos de socialización. La principal de las cuales es que no se puede saber de muchas cosas, como si nos pusiéramos nosotros mismos un límite y que en realidad no tiene fundamento alguno, salvo en los designios arbitrarios que surgen de la revolución industrial, en este caso, repito, ¿no? De hiperespecialización, y que tienen un trasfondo económico y sociopolítico muy endeble, que realmente no tiene nada que ver con nuestras capacidades reales y naturales. Entonces, esa ha sido la propuesta. Y como tal, entonces, estuvimos viendo aspectos aquí y allá en estos procesos de saturación de campos de conocimiento como la física, como las matemáticas, la historia y bastantes otras cosas, ¿no? Haciendo hincapié, repito, en ciertos datos clave, porque lo que estamos rastreando son aquellos conjuntos o aquellos grupos de datos, aquella información que es la que más nos facilite la entrada en un área determinada. Entonces, repito, no importa si no entendemos intelectualmente de inmediato todo el contenido de este proceso de saturación. No importa en absoluto. La idea es sentarnos y estar en un estado de silencio interior para absorber la mayor cantidad de información posible, así sea que no la comprendamos o la aprendamos intelectualmente en el momento, porque algo en nosotros sí la está comprendiendo y sí la está almacenando. Entonces vamos a proseguir con estos procesos de saturación en todas las áreas. Hemos dicho que vamos a abordar tal y cual área del conocimiento. En realidad vamos a abordar todas las áreas del conocimiento humano, todas las que podamos, para que cada uno de nosotros, en la medida de sus deseos y de sus posibilidades también de tiempo, pueda profundizar a placer en cada una de ellas, ¿no? Em, entonces hemos revisado figuras como en la física la de Newton, también vimos cosas de Lagrange y de Hamilton que tienen que ver con las reformulaciones
de algunas de las leyes de Newton. En el romance con el conocimiento hemos estado trabajando mucho con el concepto también de entropía, que lo vamos a revisar también aquí. Em, en cuanto a la física, en cuanto a las matemáticas, hemos visto algunas cosas también aquí y allá que nos sirven de base, una de las cuales fue el famoso problema de Gauss que le plantearon cuando era un niño y estaba en la escuela y les pidió el maestro a los alumnos de su grupo que hicieran una progresión aritmética del 1 al 100, es decir, que sumaran 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar al 100. Y mientras todos los chicos estaban ocupados haciendo la suma linealmente, Gauss se tomó un minuto, algo así, y ya le entregó el papel al profesor, eh, porque usó un atajo, una especie, digámoslo así, sí, una especie de algoritmo que tiene que ver con la fórmula de las progresiones aritméticas. Em, en este caso, por ejemplo, él tomó los pares de números. El 1 lo sumó eh, con el 100, el 2 con el 99, el 3 con el 98. Entonces llegó a estas 50 sumas y vio de inmediato que todas daban 101. Entonces multiplicó, ¿no? Las sumas y luego dividió entre 2 eh, para hacer las 50 y ya, eso le dio el resultado de inmediato. Y hay una forma geométrica que me enseñó un matemático también de resolver ese problema. Y él me planteó que en realidad lo había resuelto así. Quién sabe, no se sabe realmente, pero es una forma que, repito, utiliza la geometría y como los principios del cálculo. También vimos que Newton fue quien, tras investigar la órbita, las órbitas de los planetas, inventó el cálculo. Entonces, estuvimos más o menos compartiendo algunos conceptos del mismo, como las integrales, las sumatorias, todo esto que tiene que ver con el cálculo. Y ya, básicamente, además de otros datos de otras áreas, fue lo que hicimos. Entonces, vamos a proseguir con esto y vamos a enlazar los temas. Um, Vamos a ver aquí. Tenemos en cada sesión participantes invitados que más o menos al final tienen una intervención de unos 10 minutos máximo en la cual hablan justamente del área de su interés, de su área profesional, si así lo desean, y nos comentan acerca de los hallazgos que han tenido que están vinculados con esta actitud o este ánimo del deleite de aprender. También aprendemos enseñando. Pilar, por ejemplo, es educadora y nos comunicó que sus experiencias alrededor del método de la educación activa y la experiencia en particular que tuvo con un niño que no sabía leer, fue una historia muy bella. También contamos con la participación de Laura, de Mara, de Luis y de Lirio. Hoy vamos a contar con la participación de Manlio, más o menos al final. Eh, el ciclo 2 que va de hoy hasta el 25 de enero, en paralelo con el ciclo de la Tierra. Y en esto más o menos nos quedamos. Entonces, estuvimos charlando un poco acerca de la física clásica, la relatividad y la mecánica cuántica, que son las tres grandes expresiones de la física como la conocemos hoy. Esto va desde Newton hasta Einstein y después más allá, con figuras como la de Niels Bohr y figuras como la de Heisenberg y en particular en lo que nos vamos a enfocar hoy más en figuras como la de Planck, como la de Max Planck. Que tienen ya que ver, desde luego, con la mecánica cuántica. Entonces, vamos a comenzar compartiendo en nuestro pizarrón, ¿no? Nuestra pizarra que utilizamos en este programa
por si les interesa, que se llama Excalibur. Aquí estamos. Entonces, vimos que Newton, esta figura del Renacimiento, que quizá ha sido el científico más brillante que ha nacido, porque antes de los 26 años ya había generado contribuciones que aún al día de hoy siguen siendo absolutamente fundamentales, ¿no? Y, y trabajando casi solo, si no es que solo. Entonces era una persona con una capacidad intelectual expresada, pues, abierta, em, fuera de serie. Hemos dicho que todos tenemos en realidad esa capacidad intelectual u otros dones, ¿no? Que nos es dado compartir con los demás, pero que lo que varía es la medida en la que tenemos abiertas esas válvulas o esos canales de expresión, pero que todo está ahí potencialmente. Entonces, eso es justamente lo que estamos incitando, lo que estamos despertando en cada uno de nosotros a través, en este caso, de la saturación. Em, entonces, comenzamos, repito, por los datos clave, por ciertos datos muy bien escogidos, fundamentales, que nos van a abrir una ventana o una puerta hacia el trayecto que podemos cada uno de nosotros emprender utilizando esta enorme biblioteca sin precedentes en la historia que es Internet. Cada uno de nosotros puede profundizar y puede compartir también sus hallazgos en el grupo y puede comunicarse con los demás y podemos, en fin, apoyarnos entre todos en esta especie de, o en esta comunidad, mejor dicho, que conformamos. Entonces vimos que Newton, cuando le encargaron descifrar el misterio de las órbitas de los planetas, se vio obligado a inventar el cálculo, ¿no? Que hoy es toda una rama que se utiliza en las matemáticas y en la física de manera muy frecuente y muy extensa. Entonces, ¿qué tiene que ver en qué se basa pues el cálculo? Quizá alguno de nosotros esté muy familiarizado con esta disciplina, en particular de las matemáticas. Quizá ninguno de nosotros. Quizá algunos hayan tomado una o dos clases o algunas en la preparatoria, en la secundaria, donde sea. Quizá haya algún, repito, experto aquí y quizá no sepamos realmente ninguno de nosotros mucho al respecto. No importa, esa es la idea. Hasta donde hemos visto y vamos explorando juntos aquí porque estamos aplicando, como dijimos también en el primer ciclo, un punto de vista hermenéutico eh, para abordar los temas. Estamos redescubriendo, pues, como si volviéramos a descubrir todo esto, partiendo de una posición de tabula rasa. El cálculo tiene mucho que ver con la transición o con la transformación de algo muy complejo, que en este caso son las cantidades continuas, que son aquellas que se pueden medir pero no contar, a diferencia de las cantidades discretas que se pueden contar pero no medir, en algo manejable. Una cantidad continua es, por ejemplo, el área debajo de una curva en un espacio cartesiano, ¿no? En un plano cartesiano. ¿Cómo descubrimos el área de esa curva que tiene puntos infinitos, a diferencia de las cantidades discretas? Pues con el cálculo. Y el cálculo es justamente eso. Lo que su nombre indica es calcular. Calcular específicamente y principalmente estas cantidades continuas y formularlas de manera tal que podamos compactarlas en una expresión o en dos expresiones, en ecuaciones, por ejemplo. Entonces, uno de los secretos de, del cálculo en ese sentido es la conversión. Cuando estamos integrando, cuando estamos usando lo que se llama un integral, que es este símbolo, que es la S larga, um, por ejemplo, en este caso vamos a integrar algo que está de n, algo que va de n, de un punto n, por ejemplo, en una curva, um, por aquí, quizá este es el punto n,
y quizás este es el n más tanto, ¿no? Y vamos a integrar, vamos a calcular el área debajo de esta curva, el área debajo de ese seno, ¿no? Entonces n más x. Esto tiene que ver con área y cantidades continuas. Entonces, al ir resolviendo esta integral, lo que necesitamos hacer muchas veces es ir del círculo o de una figura circular o de una curva ujú, a algo que podamos manejar, que es el triángulo. Y mencionamos la vez pasada que Buckminster Fuller, en su libro a los hijos de la Tierra y en todo su trabajo teórico, estableció que la figura geométrica esencial, estable de todos los fenómenos naturales, de toda la naturaleza, es el triángulo. Mencionó que se nos enseña primero a hacer cuadrados, pero le parecía que el cuadrado es una figura muy inestable. Puede ser, por ejemplo, girada así y hecha un paralelogramo, ¿no? Algo en el cuadrado tiene una cierta dinámica que no es natural. Es muy difícil encontrar cuadrados en la naturaleza, no se presentan realmente de forma natural o no muy frecuentemente. En cambio, el triángulo se presenta en todos lados. ¿Cómo se presenta? A través en el mundo de tres dimensiones de la figura del tetraedro. La figura del tetraedro, que es una especie de pirámide con cuatro lados de los objetos geométricos fundamentales, eh, es la primera figura estable en la geometría de tres dimensiones. Y son triángulos. Ujú. Y el número 3, cuando tenemos tres ángulos, por eso se llama triángulo, es el número fundamental en todas las áreas del conocimiento humano. Es el número que implica el cambio, el número que implica el nacimiento de una dinámica. Digamos que es el primer número que alienta vida e indica un proceso que está surgiendo, que se está generando. Entonces, Buckminster Fuller en una piedra, por ejemplo, en una piedra cualquiera, una roca que recogía de la forma que fuera, identificaba la presencia interna de un tetraedro que la naturaleza iba esculpiendo con los elementos y con el tiempo, de manera que le quitaba pedazos, ¿no? Y parecía que cambiaba la forma, pero siempre partía de un cimiento o de un fundamento representa el tetraedro. Entonces, en el problema de Gauss, esta es la sucesión, porque vimos que si esto fuera del 1 al 100, aquí lo pusimos del 1 al 10 para que sea más manejable, lo que habría hecho Gauss, o lo que podemos hacer nosotros, para llegar a esta fórmula en la cual la sumatoria o la progresión aritmética a que va hasta n, o que tiene n elementos, es igual a n por n más 1 entre 2. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros en tenemos un cuadrado, ¿cómo obtenemos la base? Pues es la cosa más sencilla del mundo. Simplemente multiplicamos un lado por el otro, ¿no? Entonces, si tenemos un lado de 1 metro y el otro lado también de 1 metro, en un cuadrado rectángulo, pues multiplicamos 1 por 1 y nos da 1 metro cuadrado. Si tenemos 2 metros por lado, 2 por 2 son 4 metros cuadrados, etcétera. Es muy simple, ¿no? Eh, pero el cuadrado, como dijimos, no existe como elemento fundamental en la naturaleza. Lo primero, lo fundamental, es el triángulo, y a partir del triángulo llega el cuadrado. Porque ¿qué es un cuadrado sino dos triángulos unidos? Entonces, cuando nosotros multiplicamos, queremos extraer el área, calcular el área de un triángulo, lo que hacemos es obtener el área de un cuadrado, multiplicando en este caso 10 por 10, y dividirla entre 2, ¿no? En el caso de, de este cuadrado que tenemos aquí, es lo que se hace. Aquí se ve el triángulo, ¿no? En la progresión aritmética, como cada número es un cuadrito de esta malla, pues necesitamos hacer esta fórmula porque la línea no está dividiendo áreas indistintas, en el caso de esta progresión aritmética, sino cuadrados. Entonces hay que agregarle una
línea o columna más, que se ve aquí, para que los cuadrados queden completos, ¿no? Porque el último cuadrado completo de este lado, de este eje, es el 2 o el 10, es decir, solo hay 9. Hay que agregarle una para que todos los dos triángulos queden completos y por eso aquí se le agrega 1. Entonces aquí sería 10 por 10 más 1 para agregar esta línea, que en realidad deja un espacio entre los dos triángulos y lo dividimos entre 2, que es para obtener ya el triángulo, ¿no? Porque estuvimos calculando el área de ese cuadrado separado en dos triángulos. Es así de simple. Entonces, el cálculo um, implica muchas veces tener esto, tener un círculo, por ejemplo, um, tenemos un circulito aquí y voy a hacer unos círculos súper feos porque está muy difícil esto manejar, pero aquí tenemos otro círculo rodeándolo y otro círculo rodeándolo. No sé por qué me rellena todo. En fin, vamos a borrar esto porque quiero que no tengan relleno. Entonces, no, si me sigue dando relleno. Un segundito. Ok, ok, tenemos un círculo y me sigue haciendo el relleno. No sé por qué. Aquí está. Ok, y otro círculo y otro círculo. ¿Y qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda un árbol, o el interior de un árbol. El cálculo es como tener vista de rayos X también. Entonces podemos ver un árbol haciendo una sección y vemos los círculos, desde el primero, el más viejo, hasta el último, ¿no? Entonces, esto ya nos da la posibilidad de preguntarnos cómo calculamos el área de esto. Ah, porque ya estamos hablando de curvas. ¿Cómo lo transformamos en algo más fácil, en algo más manejable? El cálculo es eso, transformar este tipo de cosas inmanejables en manejables. Y entonces la idea que tuvo Newton en este caso fue calcular esto, extender esto como en una espiral y hacer esto. Agarrar esta sección circular y extenderla, y extenderla, hasta que quedan rectas todas, ¿no? Y entonces esto, lo que sucede es que como cada una de estas secciones es más corta y más larga, pues que la que es adyacente, lo que sucede es que se crea una serie de líneas. Digamos que este es el círculo más, o que es sí, el círculo más pequeño, el que tiene un radio menor, ¿no? Entonces, y después le sigue el otro, que tiene un radio un poquito mayor, y después el otro, y después el otro. Estos círculos concéntricos están extendidos, pues. Hay una gráfica muy bonita que los muestra. Las voy a compartir después en el grupo. Y esta línea son líneas rectas, en teoría. Y lo que obtenemos, ¿qué es? Pues es un triángulo. Entonces, esto es algo muy elegante, porque si tomamos un árbol y podemos extender cada uno de sus anillos, desde el interior hasta el borde externo, obtenemos un triángulo. Y entonces podemos meter este triángulo en un plano cartesiano y hacer el cálculo. Entre menor sea la diferencia entre las líneas, es decir, entre más reducido hagamos el radio de cada uno de los círculos, más preciso va a ser
el triángulo en términos de su borde superior. Este borde superior del triángulo es la hipotenusa. Entonces simplemente usamos la fórmula para calcular el área del triángulo, que es la base, la mitad de la base por la altura. Eso es todo. ¿Y por qué es la mitad de la base por la altura? Pues por lo que ya acabamos de decir. Porque si multiplicamos solo la base por la altura, nos sale el cuadrado. Entonces eso hay que reducirlo a la mitad, lo cual equivale a multiplicarlo por la mitad. Entonces la fórmula es un medio por, ¿no? Base por altura. Entonces ya, si ya conocemos la base y la altura, en el caso de este triángulo, pues lo único que tenemos que hacer para calcular el área de el árbol, de los círculos concéntricos del árbol en 2 dimensiones, es encontrar este triángulo y hacer esta sencilla multiplicación. Eso es cálculo. Es una solución muy elegante, que desde luego tiene márgenes de error, pero que pueden ser reducidos casi a la nada, en la medida en que multipliquemos el número de curvas que estamos empleando. Y entonces ya estamos haciendo este cálculo de una integral. Estamos calculando una cantidad continua, que no, lo continuo, repito, es como la temperatura o como la altura, que no pueden ser contadas, no como tener 5 piedras, porque la temperatura y la altura siempre van a poder ser subdivididas, como en el caso de estos círculos. Ajá. Siempre se va a poder dividir entre algo más pequeño. En cambio, una piedra, si la divides, pues deja de ser esa piedra, se convierte quizá en 2 piedras, pero esa cantidad de piedras es discreta y no es continua. Entonces el cálculo trata con las cantidades continuas. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue uno de los grandes aportes de Newton. Y el cálculo entonces se utiliza de manera muy, muy habitual en la física también, ¿no? Es clave en los descubrimientos y en las formulaciones de la física. Entonces vamos directo a revisar algo de física, pues. De Newton a Einstein. Entonces Newton formuló las leyes del movimiento, las leyes de la termodinámica, que todos podemos ir y buscar en Internet. Son 3 y 3 y son muy conocidas también. Y en la evolución de la física, hasta Einstein, hasta que llega Einstein con la teoría de la relatividad, pues no hubo cambios muy, muy significativos, ¿no? Ahora, cuando Einstein plantea en primera instancia la relatividad especial, que es el, el marco teórico en el cual se enmarca la relatividad del tiempo y la relatividad del espacio, de manera tal que se crea el concepto o se redescubre el concepto del espacio-tiempo en una situación en la que los marcos de referencia son inerciales. Esto quiere decir que el marco de referencia de un fenómeno o de un observador que está inscrito en ese fenómeno es inercial, es decir, que no tiene una aceleración. O está estático o va desplazándose a una velocidad constante. Y el otro marco que podemos usar de referencia a fin de contrastar también es inercial, o está estático o va a la misma velocidad constante. Ujú. Eso describe cierto o un buen número de fenómenos posibles en el mundo, pero está limitado porque los dos marcos tienen que ser inerciales. La teoría de la relatividad general, sin embargo, es para todos los marcos, para marcos de referencia en los cuales uno puede estar acelerado, el otro puede estar acelerado aquí, puede estar acelerado en otra dirección, ajá, etcétera. Entonces esa fue mucho más compleja. El caso es que Einstein comenzó con la observación del efecto fotoeléctrico, que es la cuantificación en fotones de la luz, porque se concebía la luz antes solo como una onda, a partir de las ecuaciones de Maxwell, que fue el que midió la radiación, la velocidad de la radiación, en un experimento muy interesante que también vamos a revisar después.
y del cual surgieron las ecuaciones de Maxwell, en las cuales se comprobó que la velocidad de la luz es constante, más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, Einstein utilizó esa constante. Ahora, ¿qué es una constante? Pues lo he puesto una variable. Una variable puede ser X, que varía, cambia su valor, de ahí el nombre, y una constante es cualquier número que tomemos que sea constante, como la velocidad de la luz. Y como la velocidad de la luz, en términos, o la rapidez de la luz, mejor dicho, si queremos ser más precisos, en términos de la máxima rapidez que puede alcanzar a algo, es una constante universal también, pues es muy útil para utilizarla como comodín. La famosa ecuación de Einstein de igual a mc al cuadrado es en realidad lo que se llama una función, um, que es un mecanismo matemático, la función, en, eh, en el cual tenemos algo de entrada, digámoslo así, un punto de entrada de algo, y la función sería como una máquina a lo que eso entra, y un punto de salida. Entonces se llama el input y el output, ¿no? La función es aquel espacio, podemos pensar en un cubo, lo que sea, una maquinaria oculta, en el cual sucede esto, se da la función. Dependiendo de lo que le metamos, va a ser también lo que salga. Dependiendo del input, va a ser el output. Pero la función se caracteriza porque cada cambio en el input debe responder a un cambio y nada más que a un cambio exacto en el output. Por ejemplo, expresada gráficamente, esta línea es una función, la línea que parte al cuadrado en dos, porque por cada valor del eje X, que sería el horizontal, hay solo un valor del eje Y. Entonces, por cada nuevo dato que yo meto, si al 2 le agrego 1 y lo meto 3, hay solo un resultado también en el eje Y. Por eso la línea es diagonal, por eso va así. ¿Mm? A veces en los diagramas, a veces en ciertas formulaciones gráficas también, la velocidad de la luz se expresa justamente así, como una línea en diagonal de valor 1, uno de cada lado, y si la tomamos en espejo, si la hacemos un espejo, vamos a ver si lo encuentro esto. Estaba por acá, aquí está. Digamos que estas líneas diagonales son la velocidad de la luz, el límite de la velocidad de la luz. Entonces, si nos salimos para acá, estamos excediendo el límite de la velocidad de la luz. Si nos salimos por acá también, si nos salimos por acá también. Entonces forma lo que se llama el cono de luz, que puede ir de izquierda a derecha y puede también ir del pasado al futuro, si el eje Y, por ejemplo, es el eje del tiempo. Y todo lo que podemos percibir nos llega máximo a la velocidad de la luz. Entonces todo lo que podemos percibir está contenido dentro de los límites de la velocidad de la luz. Todo evento que percibimos, de acuerdo a la física, está contenido dentro de esos límites. Uh-huh. Entonces, en este espacio está todo lo que podemos percibir, todos los caminos posibles que se abren para nosotros. Y en el espacio a la inversa, porque en la física todo funciona en una dirección y en otra también, incluso del pasado al futuro, del futuro al pasado, este sería todas las posibilidades que se abrieron para nosotros en el pasado. ¿Mm? Y este sería el momento actual. Entonces, eso es esto es una función, lo que estábamos viendo, porque por cada resultado, por cada input hay un output. La ecuación entonces de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es una función. Es una función en este caso no de la velocidad de la luz, es una función de la masa. Esta parte de la ecuación, esta parte de la función se llama dominio, la parte principal donde está el input, digámoslo así, y el output es el codominio. Es una función de la masa que nos habla de qué
tanto es la masa energía, y resulta que la masa es una equivalencia de la energía. Si nosotros entonces multiplicamos una masa por la velocidad de la luz como constante, estamos usando la velocidad de la luz como algo constante que le metemos ahí para entender qué pasa con la función de la masa si es un 1% de la velocidad de la luz, un 2%, un 3%, es el máximo, es una constante, ¿no? Que es lo que va transformando en una función, como esa gráfica que acabamos de ver de la línea diagonal, a la masa, la va transformando, no es que la vaya transformando, la va expresando como energía. Entonces, ¿qué tanta energía es tanta masa? Ponemos la velocidad de la luz como vara de medida, como una constante, porque no va a cambiar, entonces es confiable. ¿Y por qué se multiplica al cuadrado? Pues porque es en la física, muchas veces multiplicamos al cuadrado las cosas para relacionarlas con determinados fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con las distinciones entre o con el momentum o la velocidad o la energía cinética o cinética, ¿no? Y tiene también esto que ver con lo que vimos de las funciones y del triángulo. Y tiene también que ver con una proporción inversa, pero eso, es decir, la fuerza de la gravedad, por ejemplo, es muy débil, ¿no? Pero consideremos, hagamos eso a un lado por un momento y consideremos que entre más lejos está el cuerpo que deforma el espacio-tiempo de manera tal que ejerce la gravedad sobre el otro, pues más débil es, ¿no? Pero como estamos en 3 dimensiones, la fuerza de la gravedad relativa a la distancia va disminuyendo como en un cono, ¿no? Como en un cono en el cual la máxima fuerza está en el espacio del cuerpo mismo y después se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Como está en 3 dimensiones, no disminuye linealmente, sino como en un cono, como en esos conos donde tomamos agua, ¿no? De papel. Y entonces eso implica que de la puntita del cono a la parte abierta vamos multiplicando al cuadrado el espacio, porque ya no es lineal, se va extendiendo al cuadrado, no al cubo, si estamos hablando de más dimensiones. Entonces, porque al cuadrado sería gráficamente en 2 dimensiones. Entonces, este tipo de cantidades, este tipo de conceptos de la física como la rapidez, la velocidad, el momentum, la energía cinética, muchas veces se van al cuadrado. La expresión de la luz al cuadrado aquí como constante es por eso, es una relativización, se llama, del momentum. El momentum a la vez es el impulso de una cosa. Y también, en el caso de la energía cinética, se hacen este tipo de conversiones, de llevarlo a la mitad y de hacerlo al cuadrado, que en un momento dado siempre tienen que ver directa o indirectamente con el cálculo, con la posibilidad de irnos a la base de que un cuadrado son 2 triángulos. Entonces estamos simplificando. Muchas veces, por ejemplo, cuando vemos una raíz cuadrada en una ecuación compleja de la física, sentimos rechazo y sentimos miedo porque es bastante difícil sacar una raíz cuadrada, ¿no? Hay que usar un algoritmo, sobre todo una compleja. Y si encima de eso lo que estamos viendo es garabatos adentro del radical ahí, de que denota la raíz cuadrada, pues es como hablar en un idioma alienígena, ¿no? Pero muchas veces se usa la raíz cuadrada nada más para anular una potencia al cuadrado. Entonces no es que en una ecuación física tengamos que calcular todos los números. Eso se le deja al lenguaje auxiliar de las matemáticas. Entendemos los conceptos. Desde luego, todos los físicos tienen mucha experiencia con las matemáticas, pero hay quienes, llegado a cierto punto, ya escogen delegar el trabajo más complejo de las matemáticas a matemáticos, como fue el caso de Einstein también. De ahí surge el mito de que Einstein no sabía bien matemáticas. Por supuesto que sabía muy bien matemáticas. Es ridículo pensar de otra forma. Pero sí, los problemas más complejos
los delegaba o obtenía ayuda de su esposa, de una de sus esposas, y en particular en la formulación de la teoría de la relatividad general, donde usó lo que se llama tensores para calcular el movimiento de todo y de todas estas variables y de todas estas constantes en un espacio tridimensional cósmico, tuvo que ser ayudado por Emmy Noether. Emmy Noether, una de las más grandes matemáticas de la historia y que tuvo una vida muy interesante y que fue reconocida también por Einstein, pero que apenas se le menciona y apenas se le conoce, ¿no? También hablamos de las cosas que hemos olvidado en ese sentido, como las contribuciones tan valiosas como la de todos los hombres, de las mujeres en todos estos aspectos del conocimiento. Entonces, Einstein tuvo estas aportaciones, el efecto fotoeléctrico, que es por el que en realidad ganó el premio Nobel, y la teoría de la relatividad especial, con marcos de referencia inerciales, y la teoría de la relatividad general, con marcos de referencia con aceleración o como sea, ¿no? Fueron un éxito absoluto, se han comprobado una y otra vez, experimentalmente, y determinan nuestra visión más sofisticada y más avanzada de los fenómenos del tiempo y el espacio, los fenómenos de la física en general. Pero después de Einstein, al mismo tiempo prácticamente, surgió otra cosa. A finales del siglo XIX, más o menos, en Alemania, estaban implementando el uso de bombillas en las calles, con electricidad, ¿no? Cambiando el alumbrado. Y entonces empezaron a investigar los físicos cómo hacer para optimizar las bombillas, ¿no? Para optimizar los focos. Es decir, qué tanta energía se necesita para que una bombilla funcione de la manera más eficiente posible. A qué temperatura se puede se puede llevar el filamento, de qué debe ser el filamento, qué tipo de luz despide, de manera que irradie la mayor cantidad de luz con la menor energía posible y con el mayor tiempo de vida posible, ¿no? Bueno, entonces comenzaron a investigar en términos de frecuencia, porque la luz, pues es una onda, y se consideraba una onda, antes de la llegada de Einstein, que demuestra que también es partícula, es ambas cosas a la vez. Pero bueno, se consideraba una onda, y entonces una onda tiene una frecuencia, tiene una amplitud. Veamos algún diagrama que nos muestre eso claramente. Ok, esto es. La amplitud de onda es así la altura que tiene, ¿no? Entonces se pensaba que la energía de una onda dependía casi exclusivamente o exclusivamente de su amplitud. Eh, la frecuencia es la frecuencia con la que una onda, un pico, se presenta en un espacio determinado, ¿no? Y la longitud es la longitud en el otro eje de la amplitud, es decir, la longitud es de acá a acá. La amplitud es de abajo arriba y la longitud es de acá a acá. Entonces la longitud y la frecuencia están íntimamente vinculadas. Entre más longitud hay, menos frecuencia hay. Entre menos longitud, más frecuencia. Entonces estas ondas se pueden, eh, se pueden juntar, de hecho están mezcladas todo el tiempo en el ambiente. ¿Qué forma ondas? Todo, todo forma ondas, todo está vibrando, todo es vibración. Y las ondas son eso, una expresión de vibración. Si arrojamos una piedra en un estanque, se producen ondas. Y hay un tipo de ondas específicas que se producen, que son las ondas estáticas, ¿no? Que en realidad no se van abriendo, sino que van subiendo y bajando en el mismo sitio. Bueno, hay dos tipos de interacciones entre las ondas, una de frecuencia destructiva y otra constructiva. Las frecuencias constructivas es cuando las ondas
una viene de un lado, la otra viene del otro, y empatan de tal manera que se mantiene una vibración estable. Las destructivas se anulan entre sí. Ahora, a fin de investigar qué sucede con las ondas, en este caso el espectro electromagnético que les interesaba eh, disectar para ver cuál era la mejor forma de construir estas bombillas, usaron lo que se llama la radiación del cuerpo negro. Entonces, un cuerpo negro es una caja que es negra por dentro y me imagino que por fuera también, en la cual si metes luz y solo dejas un agujero, un pequeño hoyo en uno de los lados, al ser absorbida la radiación por el color negro, por la frecuencia de onda de eso, permite que las ondas se queden adentro, rebotando de un lado a otro, ¿no? Y entonces se establezcan estas interacciones constructivas porque las otras se van eliminando solas. Entonces en un momento dado solo queda, de acuerdo a la temperatura, solo queda este conjunto de ondas en el interior de la caja que fluctúan de un lado al otro por el mayor tiempo posible. Y entonces lo que sale por el hoyo es una expresión muy pura de lo que está sucediendo adentro. No sale todo un desorden. Uh-huh. Y eso les permite hacer mediciones más precisas. Esto, sin embargo, utilizando las viejas fórmulas, las que conocían hasta el momento de la radiación, del espectro electromagnético, los llevó a un problema, porque si en este diagrama, en este plano cartesiano, tenemos en el eje horizontal el espectro electromagnético y acá tenemos el infrarrojo, que es aquella sección, aquella área, aquella región donde la longitud de onda es muy larga y la frecuencia muy eh, corta, pues. Eh, y acá tenemos el ultravioleta, que es al revés, donde la frecuencia se hace cada vez más cerrada, ¿sí? Más alta, que incluye los rayos X y los rayos gamma, por ejemplo. En el espectro o en el área de lo infrarrojo están las ondas de radio, que son capaces de viajar largas, largas distancias. En el caso del ultravioleta, de las ondas que denotan los rayos X y los rayos gamma, llegan a tales frecuencias y son tan estrechas sus longitudes que al impactar, por ejemplo, con una célula, llegan a afectar al ADN, porque son de ese tipo de frecuencia diminuta, ¿no? Ese tipo de longitud diminuta. Una gran, gran frecuencia y una longitud muy, muy reducida, súper microscópica. En cambio, una onda de radio, por ejemplo, es como si tuviéramos un barco en un mar donde hay una gran ola, pero no muy alta, simplemente muy grande, muy larga, y el barco apenas la siente. En cambio, si hay muchas olas muy rápidas en sucesión, ajá, y altas, ¿no? El barco naufraga. Más o menos lo mismo sucede con la radiación ultravioleta, por eso es dañina, así como son los rayos X, así como es los rayos gamma, ¿no? Eso es la radiación de la que hablamos cuando interfiere con los procesos celulares, porque tiene esa frecuencia. Entonces, utilizando las fórmulas antiguas, las fórmulas que se usaban hasta ese momento, llegaron a un problema porque no le pudieron poner límite a la frecuencia de la radiación ultravioleta, porque siempre se podía ir subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo. Entonces, los átomos, digamos, que están dentro de la caja negra, en teoría, habrían seguido emitiendo energía en forma de ondas, ¿no? Indefinidamente, infinitamente, cada vez ondas más frecuentes y más reducidas, más allá de los rayos X, más allá de los rayos. Entonces, para lograr eso se requiere una cantidad infinita de energía y eso viola la ley de la conservación de la energía de Newton, porque
toda la energía del universo estaría en esa caja negra, ¿no? Entonces, la proyección en este lado, donde están las frecuencias muy, muy nutridas de cosas, se iría hasta el infinito, ¿no? Aquí sí se acercaría a cero, aquí no habría tanto problema, ya lo habían resuelto eso, pero aquí, en el área, en la región del ultravioleta, se va al infinito, nunca llega a cero. Entonces trataron de resolver ese problema, no pudieron, y en eso llegó un físico llamado Max Planck. Y Max Planck le eh, dice o cuenta la leyenda, parece que quizá no fue tanto así, pero algo hay de eso, seguramente que le dijo a su profesor que quería estudiar el fenómeno de la radiación del cuerpo negro y su profesor, porque quería ser físico, ¿no? Entonces le dijo, no, ¿sabes qué? Olvídate de la física, ya está todo resuelto en la física, ya no, nada más nos faltan un par de detalles para entender cómo funciona el universo y ya es una ciencia superada, ¿no? Esa es nuestra actitud muchísimas veces ante la hiperespecialización o en el contexto de la hiperespecialización nutrido por el ego colectivo de la raza humana. En fin, Max Planck no le hizo caso y se metió a estudiar el problema. Y le llevó un buen tiempo, ¿no? Y desafiar sus propias preconcepciones. Él tenía una mentalidad, dicen, en cierto sentido más o menos conservadora, no andaba con cosas especulativas, rechazaba. Era muy minucioso, ¿no? Como buen teutón, ¿no? Entonces, tras desafiar todas sus preconcepciones, se imaginó algo. Digamos que este es un conjunto de átomos, ¿no? Estos puntitos que ven aquí son átomos, cada uno de ellos, y están divididos. Esta sección de abajo, vamos a ver si puedo dividirlo en sí. Digamos que lo dividimos en tres secciones. Entonces, los átomos que están aquí tienen muy poquita energía, tienen menos energía. Los que están acá, en esta eh, curvatura, en esta cumbre, pues, son los que tienen más energía. Y el último tercio son los que tienen perdón, una cantidad media de energía. Y en el último tercio están los que tienen más energía, ¿no? Por eso está en esta orientación. Entonces, cualquier conjunto de átomos o de partículas o lo que queramos que emitan energía, los podemos dividir en tres categorías, ¿no? Los que tienen menos, los que tienen más, los que tienen más que los que tienen menos, y los que tienen más, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que si dividía esto, llegaba a una conclusión muy interesante. Digamos que vamos recorriendo acá de derecha a izquierda, de lo infrarrojo a lo ultravioleta, y en cada punto de esta curva, los átomos que tenemos disponibles emiten cierta energía, ¿no? Entonces, los que tienen menos energía eh, la emiten y se van quedando con menos energía todavía. Los que tienen un grado medio de energía la emiten y todavía tienen energía. Y los que tienen más, que son menos en cantidad, pues emiten y mucha, ¿no? Es decir, estas son las cantidades las cuales los átomos emiten energía constantemente de acuerdo a su nivel de excitación, ¿no? Varía. Entonces, en realidad son los mismos, el mismo tipo de átomos, pero en diferentes niveles de excitación. Entonces, se va recorriendo y se va recorriendo y se va recorriendo. A medida que va subiendo la demanda de energía, porque la frecuencia de las ondas es mayor y hay más vibración en general, pues los átomos que tienen poca energía ya no les alcanza para seguir manteniendo esa emisión. Entonces se van cancelando. Solo quedan los que tienen más o menos un promedio de energía y los que tienen mucha energía. Pero a medida que seguimos avanzando y se va incrementando la frecuencia hacia el ultravioleta, pues también estos se van quedando sin energía que emitir. Finalmente quedan los que tienen más energía, o quizá los muchos que tienen medio, lo que sea.
quedan esos poquitos y al acercarse ya aquí, en los rayos gamma, en los rayos X y todo, pues ya no tienen después de eso más energía que emitir. Por tanto, las partículas tienen que estar emitiendo una cantidad discreta de energía que se puede contar, o sea, no es continua, no es eterna, en tanto partículas con esos niveles de excitación. Entonces Planck dijo, ok, esto son paquetes de energía que las partículas entregan, que las partículas irradian, que las partículas utilizan. Y a esos paquetes de energía le llamó a uno de esos paquetes quantum, en plural es cuanta, del latín desde luego de cantidad, algo contable, algo discreto. Entonces con eso dio inicio la mecánica cuántica. La mecánica cuántica viene del quantum, que también se le llama el quantum de acción. Cuando estuvimos viendo el trabajo de Lagrange y de Hamilton, vimos el concepto de acción, que vino a revolucionar el concepto de fuerzas que utilizaba Newton, porque es más práctico hablar en términos de energía para muchas de las ecuaciones y las posibilidades que se estudian en la física. Entonces se utiliza el término acción, que en el caso de Lagrange es restarle, como habíamos visto, la energía potencial, la energía cinética de un cuerpo. En fin, se llama quantum de acción o simplemente quantum, y de ahí viene cuántico. Entonces, un quantum es un paquete, digámoslo así, un paquete de energía, un paquete de movimiento, de trabajo, de energía, pues, discreto. Y son las partículas emiten y utilizan y expresan estos cuanta. De ahí viene la mecánica cuántica. Entonces, estrictamente hablando, Max Planck es uno de los precursores o el precursor y el pionero de la mecánica cuántica. Ok, hay desde luego bastante más material, pero eh, vamos a dar un pequeño salto antes de que nos acompañe Mario, antes de cerrar el término nos acompañe Mario, y vamos a tomar un breve receso de 1 o 2 minutos para digerir estas ideas y después regresamos ya para cerrar, ¿no? Eh, pueden tomar agua, pueden hacer lo que quieran, nos damos 2 minutos de receso, si les parece bien, y nos vemos ahora. Muy bien, bienvenidos de vuelta. Vamos entonces a cerrar el tema, a atar los hilos y darle espacio a Manlio para que nos comparta lo que nos trae. Bueno, entonces estuvimos hablando de Max Planck y esto sucedió en 1898 cuando empezó a estudiar, si no me equivoco, la radiación del cuerpo negro. Y la mecánica cuántica, desde luego, como ya es bien sabido por todos, revolucionó el mundo de la física y creó dos campos de físicos, en uno de los cuales se encontraba Einstein, que rechazaba las posibilidades que estaba mostrando la mecánica cuántica, en otro de los cuales estaba Niels Bohr, del que vamos a hablar más adelante en otras sesiones, y tuvieron debates fuertísimos al respecto, aunque se iban bien por otro lado, y generalmente ganó Bohr. Generalmente la visión de Niels Bohr ha sido corroborada una y otra vez, así como la de la relatividad por la física experimental. Entonces, vivimos en un universo misterioso con ya evidencia física de su naturaleza compuesta de fuerzas aparentemente opuestas y complementarias que coexisten en el mismo espacio, al mismo tiempo y con la misma intensidad. El mundo de la relatividad y el mundo de la mecánica cuántica. La constante que utilizó Planck, así como Einstein utilizó la velocidad de la luz como constante, como regla para medir las cosas, las variables,
como la masa en sus funciones, Planck tuvo que inventar una constante. Y primero le puso, bueno, metamos una constante con tal letra y le puso H. Y después, ya de que empezaron a salir bien las ecuaciones, descubrió el valor de esa constante. Y de esa constante, que se llama la constante de Planck, surgieron toda una serie de categorías, con toda una categoría de medidas, de tamaño, de densidad, de masa, que son las medidas de Planck. La constante de Planck es una eh, constante que habla justamente de la relación entre la energía y la frecuencia. Entonces, vamos a rápidamente les muestro esto, ¿no? Um, cuando Planck descubrió los cuanta, esta es la fórmula. Así de simple. Tan simple como la fórmula condensada de Einstein. La energía, es decir, la energía de un fotón, porque estábamos hablando de átomos, pero en realidad se reduce a los fotones, que Einstein había verificado experimentalmente, con lo cual se demostró que la luz es tanto onda como partícula, la verificó en sus experimentos con el efecto fotoeléctrico. Energía del fotón, esta es la constante de Planck, la que le puso H, y ahora se usa una constante reducida de Planck que tiene una rayita aquí en la H. Es una cosa técnica, pero es lo mismo, básicamente, y la F es la frecuencia. Entonces, la energía en la mecánica cuántica es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, es decir, el quantum multiplicado por la frecuencia, así como vimos aquí. Y esto nos lleva muy rápidamente a hablar de ondas, a hablar de vibración, nos lleva a entender que todo tiene una frecuencia de onda, todo. Esto que suena a discurso de difusión distorsionada, popular de la ciencia que se va hacia cuestiones más espirituales o lo que sea, de New Age, no lo es. En su inicio es estrictamente físico. Estamos hablando, ahora sí, con conocimiento de causa, de qué es una frecuencia, qué es una amplitud, qué es una longitud de onda, qué es integrar algo. ¿De acuerdo? ¿Qué es? A ver, gracias. Entonces, ya con esto sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos que físicamente todo está vibrando. Y como hemos mencionado, en el, la perspectiva de los hombres y las mujeres de conocimiento de todo el mundo, cuyo epicentro eh, histórico, si le debemos de llamar así, sí, se dio en Mesoamérica en tiempos muy antiguos, hace probablemente 10.000 años que comenzó a formarse como tal, como una estructura sólida. Afirman, pues, en este campo de conocimiento general, que la fuerza que está detrás de todo esto, la fuerza vibratoria que anima todo en el universo, desde las cuantas hasta las galaxias, todo lo que podamos concebir, la fuerza que nos da y que le da a todo una frecuencia de onda, una longitud de onda, una energía que expresar, es lo que llaman intento. El intento es la fuerza vibratoria detrás de todo. Por tanto, es la fuerza orquestadora detrás de todo. Es la fuerza que orquesta, la fuerza inteligente, el lado activo del infinito. ¿De acuerdo? Eh, entonces, de aquí podemos conectar, ahora sí, literalmente con todo, concibiéndolo también
como ondas, como campos, como frecuencias. Una de esas frecuencias es, o uno de esos conjuntos de frecuencias, mejor dicho, es la música. La música es esto, es, es frecuencia, es vibración, es longitud, es amplitud. Nada más que el ambiente en el cual viaja es el aire. Las ondas que se crean son las ondas en el aire. Son perturbaciones de estas frecuencias de onda en la atmósfera, que desplazan a las moléculas de gas que la componen y que llegan y hacen vibrar a esa frecuencia al tímpano. Entonces así es como distinguimos la altura, el volumen y el timbre de las notas, de lo que llamamos notas musicales. Son simplemente diferentes frecuencias. Entre más aguda es una nota, más es que tiene más frecuencia, como la ultravioleta. Entre más grave es que su frecuencia es más baja, como en el espectro electromagnético es el infrarrojo. Entonces los griegos, en la Grecia clásica, descubrieron o experimentaron con una cuerda, por ejemplo. Entonces, Pitágoras, digamos, ató una cuerda a 2 puntos y le hizo vibrar, y la cuerda vibra expresando muchísimas frecuencias de vibración al mismo tiempo. Es decir, vibra en una y al mismo tiempo está vibrando en otra, otras de sus partes, y al mismo tiempo en otra. Entonces se ve como una vibración general detrás de todas y otras que van como ondas recorriéndola. Si tocan una cuerda de una guitarra y se acercan, van a ver que tiene todas estas ondas. Es visualmente perceptible. Porque la imperfección de los materiales y todo hace que se manifiesten estas diversidades de sonidos en una sola nota. Si nosotros escuchamos una nota pura que solo vibre en una frecuencia, el sonido es muy desagradable. Es como un pitido que no nos dice nada. Estamos, de hecho, construidos para percibir e interpretar frecuencias múltiples. Cada nota que nosotros damos en un instrumento de cuerda o en un instrumento con dos salidas, como una flauta, tiene en cada uno de los sonidos que produce una multiplicidad de sonidos internos adyacentes paralelos. Eso se les llama armónicos. Entonces, cada nota produce una vibración fundamental y una serie de armónicos que no cambia, básicamente. Van en una serie. Los armónicos son sonidos que escuchamos pero que no percibimos conscientemente. Solo percibimos conscientemente la nota fundamental, la vibración fundamental. Los armónicos están ahí, enriqueciendo la nota. Entonces tienen una sucesión y dependiendo de esa sucesión podemos ir dividiendo las notas. Por ejemplo, si a una nota la llevamos al primer armónico, resulta que es el doble de frecuencia. Exactamente. Si tomamos entonces la cuerda y la dividimos en dos y hacemos vibrar solo la mitad, nos va a dar la nota correspondiente a ese armónico, al primer armónico que se presenta como sonido secundario cuando hacemos vibrar la cuerda completa. La dividimos a la mitad, escuchamos el primer armónico que ya estábamos escuchando, pero en el trasfondo eclipsado por la vibración fundamental. Y después sigue otro armónico y después otro. Al primer armónico, como es la misma frecuencia relativa, ¿sí? Nada más que a la mitad, como si agarráramos una lupa y fuéramos viendo o lo hiciéramos más chico, pero exactamente las mismas proporciones, se le llama octava, porque con el sistema DIR de armónico en armónico descubrimos 7 notas. Entonces es tan similar, es tan constructivamente similar con la nota fundamental o con la vibración fundamental
que es prácticamente la misma, nada más que en otra frecuencia, pero las proporciones son las mismas. Si la vemos en grande, vemos la nota fundamental. Si la vemos en pequeño, vemos esa octava. Entonces es tan igual que le pusimos el mismo nombre y simplemente la dividimos y le llamamos octava, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, do en la música occidental es seguido por re, mi, fa, sol, la, si, que son las 7 notas, y de nuevo do, que es la expresión del primer armónico que se presenta cuando damos el do original, etcétera. Entonces así vamos construyendo las notas. A lo que voy, después vamos a profundizar más en esto porque es muy interesante y habla de las interferencias constructivas y destructivas, de las consonancias y las disonancias en la música, que tienen mucho que ver con las consonancias y las disonancias en nuestro cuerpo, con las consonancias y disonancias en las moléculas de agua, con las consonancias y disonancias en el espectro electromagnético. Pero entonces, en la música occidental, pues, se establecieron estas notas y estos intervalos. Y la combinación de todo esto, de varias notas, especialmente cuando metemos tres, un triángulo, conforma lo que se llama un acorde, que es el primer conjunto coherente de expresión musical que conocemos. Si solo tomamos dos notas, la diferencia solo va a estar en la frecuencia entre una y otra. Pero si metemos una tercera, ya le da un carácter a los sonidos que se mezclan. Ya tiene un carácter específico que la música occidental moderna se llaman modos y utilizamos básicamente dos modos, el modo mayor y el modo menor, ya lo vamos a explicar en la siguiente. Esto es un pequeño preámbulo que está conectado con aquello de lo que nos va a hablar Manlio. Entonces, si quieres ya abrir tu micrófono, Manlio, para que te escuchemos. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, ¿no tienes cámara o vas a hablar solo con micrófono? Pues Es igual, está, ¿eh? Es igual, como, ok. como prefieras, como prefieras. Sí, lo que pasa que es, Hola. Uy, creo que se perdió tu sonido ahora. ok, aquí estamos otra vez. Sí, sí, así está bien, ¿eh? También, no hay problema. Sí, pues un saludo cordial para ti, para todos. Muy interesantísimo todo lo que nos acabas de compartir, en este tema de la polimatía, ¿no? De este enfoque integral del aprendizaje, donde realmente permitimos que nuestra conciencia se vaya desarrollando libremente hacia los temas que les son afines, ¿no? Este, porque todo en la existencia, desde mi punto de vista, es integrado por muchas materias, ¿no? En todos lados, todas las perspectivas del conocimiento se pueden conjugar para analizar cada momento de la existencia. Entonces, muy interesante esto que platicabas acerca de la música, que tiene que ver con una expresión pues muy profunda en el sentido de que hay un ritmo ya en nuestro corazón cuando va latiendo, ¿no? Hay un ritmo en la naturaleza, hay un ritmo en los sucesos matemáticos del universo. Hay un ritmo, incluso la misma conciencia se ha ido desarrollando, ¿no? A través de procesos evolutivos muy necesarios para su propia subsistencia, ¿no? Como la conciencia justificándose a sí misma en este proceso de aprendizaje eterno y que de alguna manera se construye de forma colectiva, porque nosotros, pues incluso ya desde el lenguaje que estamos hablando, desde todo lo que utilizamos para esta reunión, lo que somos en sí es el producto de una gran colectividad y está íntegramente o integralmente construido con el universo y contiene elementos pues que provienen de los procesos estelares, elementos atómicos
que vienen de estos procesos estelares, átomos que no se crean ni se terminan, sino solo están en esta transformación atómica, en estos procesos atómicos que ya conllevan una inteligencia, ¿no? Aún antes de que se presente lo que conocemos como vida o conciencia, ya hay una conciencia en la actividad atómica, hay una conciencia en ese movimiento de energía, hay una inteligencia, y esto lo plantearon también los pueblos mesoamericanos, como bien decías, quizá con otras palabras o con otras formas de expresarse, pero fueron pueblos que estudiaron la matemática muy profundamente a través de la astronomía, del estudio del tiempo, porque eran pueblos agrícolas que requerían conocer el tiempo para sobrevivir y eran pueblos que se esmeraron y se esforzaron en desarrollar una ciencia matemática y una comprensión también de lo que es la conciencia, lo que es el conocimiento. Entonces la música siempre ha estado presente desde antes, yo creo que de que fuéramos seres humanos, en el ritmo de la vida misma, ¿no? Eh, por eso vemos también otras especies que cantan, como las aves, este, los grillos, los sapos, que ya llevan un canto en su existencia. Entonces la música, precisamente también como comentas, que son vibraciones que alteran la composición, digamos, frecuencial del espacio y que se han convertido también en un sistema de comunicación, ¿no? Estas vibraciones a través de la voz o a través de la sonoridad, que se va tejiendo también, va construyendo un tejido cultural o forma parte de este tejido de conocimiento que se ha venido dando desde el principio de la existencia del ser humano, ¿no? Pero de todas las especies. Entonces, los antiguos mesoamericanos habían desarrollado conceptos tan complejos como la inteligencia cósmica, la inteligencia colectiva. La inteligencia cósmica la representaron por medio de esta figura Quetzalcóatl. Y cuando llega aquí a nuestro continente la cultura europea, trae consigo otras visiones de la educación, porque estos conocimientos se han ido transmitiendo de diferente manera y han sido ubicados en el tiempo en diferente posición socialmente hablando. Cuando llega aquí a Mesoamérica la concepción europea, pues se oprime la otra concepción que había en relación al conocimiento, al relación a la conciencia, incluso la materia musical también se ve oprimida, ¿no? A través de un tipo de educación que muchas veces ha producido un efecto contrario de lo que quizás sea deseable, ¿no? Que es que quizá los muchachos o los más jóvenes, pues se les quita las ganas de aprender, ¿no? Aunque siguen aprendiendo porque estamos capacitados para eso, pero ya no se da una educación que tenga gozo y que esté basada en la libertad, ¿no? Sino que la educación, lo decía Paulo Freire, la educación se vuelve opresiva, ¿no? Se vuelve una educación que vuelve a ser como considerando al ser humano un recipiente en el que se le vierte información y ya esa es la educación, ¿no? Cuando el ser humano pues no es un recipiente, sino es un compuesto inteligente, una expresión de la inteligencia cósmica, una expresión de la inteligencia atómica celular, de la memoria profunda del ADN y de los componentes cósmicos. Entonces, ahí nos enfrentamos a una situación también en cuanto al conocimiento, ¿no? Como decíamos al principio decía Luciano, pues de que el conocimiento cuando se
se adquiere con gozo, pues perdura, ¿no? Y también tiene que ver con estos procesos neurológicos de conexión entre las neuronas que llamamos sinapsis, el proceso de aprendizaje, los procesos de aprendizaje. Y las sinapsis se fortalecen, se permanecen durante más tiempo conectadas las neuronas, mientras nuestra emoción, nuestros sentimientos estén gozando, estén sintiéndose bien. Los neurotransmisores que generamos al sentirnos bien favorecen el desarrollo y la evolución de la sinapsis en el aprendizaje. Y esto también lo produce la música. La música es parte de esa expresión este, que, que motiva a las neuronas a tener mejores sinapsis. Y también, hablando de la música, la música es una herramienta que nos permite acceder a las habilidades metacognitivas que tienen que ver con la habilidad de prestar atención, la habilidad de escuchar, la habilidad de concentrarse, la habilidad de trabajar en equipo. Entonces, es este el planteamiento, que una educación que se está formando una conciencia, un conocimiento colectivo en las escuelas con los pequeños, con las pequeñas, se está formando la conciencia humana, ¿no? Alrededor del mundo y tiene que ver con los rasgos culturales. Nos hablaban hace rato pues, de esta especialización que se mantiene después de la revolución industrial debido a las necesidades corporativas, donde se requería nada más un cierto tipo de conocimiento para cumplir una función dentro del esquema corporativo, dentro del esquema industrializado ya desde ese tiempo hasta la fecha. Y entonces se va en las escuelas reduciendo la enseñanza al, a materias como la matemática y el español. Básicamente se reduce mucho la filosofía, la historia, eh, las ciencias naturales, incluso la música en nuestro país, en México, pues, se desaparece de la educación primaria, se desaparece de la educación secundaria, la música en particular, pero todas las artes, porque no se consideran tan importantes para un sistema que está enfocado a la productividad material, la productividad artística, que es un poco más abstracta, que no es a veces tan concreta y que obedece a otros intereses que no es la acumulación del poder o la acumulación de la riqueza, pues a veces no se considera un tema productivo, tanto como una matemática básica. Y también se establece un sistema de educación estratificado o digamos, un tipo de sistema de educación para las clases obreras, las clases bajas, otro tipo de educación para las clases medias y un tipo de educación diferente para las clases más pudientes, ¿no? Entonces también en las escuelas donde hay recursos, pues sí hay el tratamiento o el acercamiento a algunas artes y a otras perspectivas, pero en las escuelas públicas de nuestro país no existe. Entonces nosotros hemos estado trabajando en hacer un estudio al respecto de cómo la música incide de manera importante en el desarrollo de las habilidades metacognitivas y en el desarrollo de las habilidades necesarias para el aprendizaje. Y parte de eso es lo que decía muy bien Luciano desde mi punto de vista, que tiene que ver con el gozo y tiene que ver con la libertad del tipo de educación. Entonces hemos desarrollado un taller para trabajar con algunos alumnos. En el primer taller duró 3 meses, casi 4 meses, con clases de una vez a la semana. O sea, por mes eran 4 horas. En 3 meses fueron 12 horas más algún poco más de ensayo. O sea, en menos de 24 horas de trabajo con los muchachos, con las muchachas de un pequeño grupo de estudiantes de secundaria, pues aprendieron a tocar una pieza musical, pero ellos no sabían tocar nada, absolutamente, nada, nada, de nada. Este, se ensambló esta pieza con violines
con guitarras, con flautas y con voz y teclado, y los alumnos escogieron y no sabían absolutamente nada. Hoy expusimos más, o expuso más Luciano de música que lo que ellos pudieran haber, o sea, ni el do, re, mi, nada, muy jóvenes y tampoco habían tenido la oportunidad de practicar los instrumentos, más que uno o dos de ellos que llevaban poquito, pero todos estaban en cero. Y en esas menos de 24 horas, ellos pudieron montar esta pieza. Entonces fue una evidencia importante de la potencia que tiene el bienestar del que está aprendiendo, o sea, el sentirse bien con lo que aprende, ¿no? Este, que tiene que ver también con el gusto y con la libertad, porque estas enseñanzas, estos talleres, pues llevan otra metodología de enseñanza más apegada a lo que planteaba Paulo Freire en su obra, ¿no? Que tiene que ver con una pedagogía para la liberación, que tiene que ver con una pedagogía en donde hay otros autores también muy interesantes, que se ha venido conjugando el conocimiento en cuanto a esta cuestión positiva de enseñar en libertad. Pero ahí hablamos ya de un asunto de conciencia colectiva, un asunto que se tarda en transformar. Entonces, no sé si haya la posibilidad de poner el video. Desconozco un poco aquí, pero Sí, si me pueden no, ¿sabes? auxiliar. ¿No? Sí, Ah, ¿sabes? Enviémoslo al grupo. ok. ¿Lo puedo enviar al grupo? Mejor. Ok, bueno, te lo mando por WhatsApp, ¿puede Ya ser? lo tengo, ya lo tengo. Ok. Sí, Perfecto. sí, lo compartimos con el grupo. Te meto al grupo también Ok, y ahí también, porque está súper interesante lo que estás diciendo y además se conecta muchísimo, por ejemplo, con la intervención de Pilar, que también ok, habló de la educación activa, obviamente súper vinculada también con Freire, ¿no? Eh, claro, y claro, sí, entonces lo vamos a compartir en el grupo y además sería quizá bueno que contaras más aspectos de la historia en un texto que nos envíes ahí también, porque hay otros aspectos, claro. ¿no? Son niños, en realidad, de origen muy humilde, uno de los cuales al menos tiene parálisis cerebral, si no me equivoco. Es Eh, correcto. Les dieron un reconocimiento a los niños. También, por favor, compártenos la letra de la canción ahí en un Claro, texto claro. y yo subo el video. Ahí nos ponemos de acuerdo más adelante hoy para que Excelente. esté perfectamente bien claro lo que estás diciendo e ilustrado, ¿no? Es muy conmovedor el video con estos niños. Ahí sales tú también dirigiéndolos. Y pues no son 24 horas, son como 12 horas lo que trabajaron, nada más, ¿no? Sí, fue muy Fue poco muy el poquito tiempo. y ninguno de esos niños sabía nada de nada. Es impresionante. Por supuesto, no vamos a entrar con juicios a ver el video, ni muchísimo menos. Vamos a entrar ahora sí que con el corazón y el oído abierto, entendiendo el contexto y todo lo que nos estás diciendo, que se vincula perfectamente, cae como anillo al dedo con los temas de estas sesiones y con lo que hemos estado tratando. Claro, Pues, claro, sí. pues muchas gracias, carnal. No, pues un gusto para haber estado aquí y pues quedamos ahí pendientes, les mandamos esa información y pues un abrazo, un saludo para todos, bien agradecido con su atención. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos a cerrar entonces para que no se nos haga tarde. Y simplemente les quiero compartir una cosita para cerrar, que es importante. Vamos al PowerPoint. Ok, aquí estamos. Mencionamos que hablar de fuerza vibratoria, que hablar del intento, que hablar de la conexión que la mecánica cuántica y también la relatividad y también la mecánica newtoniana, eh, todo esto que se va moviendo en el mundo contemporáneo a paso de caracol,
se acerca en su mejor versión al conocimiento que han desarrollado durante miles de años los hombres y mujeres de todo el planeta, que han entrado de lleno a investigar con el mismo rigor científico y con el mismo ánimo artístico la percepción al ser humano como perceptor en primer lugar, en un universo que es en primer lugar energía, no porque lo piensen así, sino porque lo saben al percibirlo así, tan claramente como percibimos las cosas y los objetos de todos los días. Esa investigación, repito, no es, eh, no está al nivel del manejo superficial de conceptos que a veces se toman de la física cuántica y se arrojan como al garete sin saber de lo que se está hablando. Por eso estamos haciendo una investigación muy seria de todos los temas que estamos abordando, a profundidad. Claro, escogiendo datos y bombardeando, saturándonos, no como castigo de nada, sino por el deleite de hacerlo, por el deleite de entender. Y la prueba está aquí. Estas citas de Max Planck, que, repito, era un brillante físico de mentalidad más bien conservadora, muy minucioso, muy exigente en sus opiniones. Dio una lectura, no recuerdo exactamente dónde, en alemán, una conferencia, ya cuando era grande, y dijo estas cosas. Considero la conciencia como fundamental, considero que la materia es derivada de la conciencia. No podemos ir más allá de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la conciencia. Otra, toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar la partícula de un átomo y mantiene unido este diminuto sistema solar del átomo. Debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Este es Max Planck, el pionero de la mecánica cuántica, el creador de todos estos conceptos, en compañía de muchísimos grandes físicos de la era dorada de la física, principios del siglo XX, ¿no? Y los dejamos con esto, con estas reflexiones y que nos parecen muy hermosas y que crean esta frecuencia de onda constructiva entre el conocimiento en todas sus expresiones y en sus mejores versiones, que es lo que estamos desenterrando y compartiendo aquí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, de acuerdo. Nos despedimos por ahora y nos vemos en la próxima sesión, tanto del romance con el conocimiento como de las citas con el conocimiento. Un fuerte abrazo para todos, que la pasen muy bien y que tengan un magnífico cruce de ciclo anual en una frecuencia ideal, en la frecuencia que les resuene más en su cuerpo, en su corazón, en su espíritu y en su afán de conocer, en su libertad. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Gracias, Pilar. Gracias, Malio. Gracias a todos. Chao.